Los 15 cracks que más valor han perdido esta temporada 21-22. El número 3 es un fiasco del Real Madrid. Gambeteros, muchas veces solemos hablar de los cracks con más valor del mercado, aquellos que por su buen juego se revalorizan y suben bastante su ficha. Pero como en todo esto también existe lo opuesto, los jugadores que más valor han perdido en una temporada y Transfer Market se dio la tarea de armar una lista, así que aquí les daremos un toque especial y les contaremos sobre estos 15 cracks. Ojo, iniciaremos del jugador que menos valor ha perdido al que más valor ha perdido. ¿Listos? Arrancamos. Número 15, Kostas Manolas. El recién llegado al Olympiacos pasó de costar 23 millones de euros a tener un valor de 5 millones de euros. Suena muy dramático, pero la pérdida ha sido de 18 millones. Además, no es nada sorprendente su desplome, ya que hay que recordar que pasó del Napoli en la Serie A a la Liga de Grecia con el Olympiacos y teniendo 30 años. Número 14, Harry Kane. Uno de los hombres más deseados del mercado de fichajes pasado, mucho se habló de su probable llegada al Manchester City. El equipo de Pep lo quería sí o sí, llegó a poner sobre la mesa 120 millones. Ese era el valor de mercado del inglés, pero este ha decaído, por eso está en esta lista y pasó de 120 a 100 millones, una pérdida de 20 millones de euros. Aún así es un jugador que sigue costando una buena cantidad de dinero y que es un goleador y asistidor brutal. Número 13, Jadon Sancho. Bueno, lo de Sancho es terrible porque el jovencito inglés recién llegado al United aterrizó con los Red Devils con una expectativa sumamente elevada. Se esperaba y se sigue esperando mucho más de él. La situación es que no da ese salto y en su valor se demuestra que su rendimiento es bajo, porque pasó de tener un valor de mercado de 100 a uno de 80 millones de euros. 20 millones de pérdida. Tremendo. Número 12, Frenkie de Jong. El neerlandés no ha tenido su mejor temporada, ha sido de muchos altibajos, momentos malos y momentos buenos. Ahora mismo vive un buen momento con la llegada de Xavi, que está siendo uno de los hombres clave en el esquema del español. Pero sus altibajos se vieron reflejados en su valor y pasó de tener un valor de 90 millones de euros a caer 20 millones y ahora costar 70. Número 11, Marcos Llorente. El canterano del Real Madrid que se marchó al Atlético ha tenido buenos momentos con el Atleti, pero esta temporada le ha costado adaptarse, conectarse, y eso se nota no solo en el terreno de juego, sino también se nota en el valor que tiene en el mercado, y es que el número 14 de los colchoneros pasó de tener un valor de 80 millones a 60, 20 millones bajó. Número 10, Lionel Messi. El astro argentino sin duda alguna está viviendo una de las peores temporadas de su carrera, si no es que la peor. No termina de adaptarse al PSG, las lesiones lo han golpeado mucho, su valor ha bajado 20 millones, un 25%, ya que pasó de valer 80 a 60 millones. Eso sí, hay que reconocer que sigue siendo una cifra bastante buena para un jugador de 34 años, por eso está en esa posición. Número 9, Casemiro. El jugador del Real Madrid es pieza clave y primordial del esquema de Carlo Ancelotti. Junto con Modric y Kroos comandan el medio campo merengue. Pero Casemiro ha tenido muchos altibajos en la temporada. A veces se luce con sus partidazos y en ocasiones no tiene el mismo peso en el terreno, y eso ha trastocado su valor, que pasó de 70 a 50 millones teniendo pérdida de 20 millones. Número 8, Ousmane Dembélé. Atentos aquí, gambeteros, porque el mosquito ha bajado considerablemente durante las temporadas, porque sabemos que las lesiones lo han afectado mucho y su rendimiento se ha visto afectado, y ahora sigue sin tener contrato nuevo con Barcelona, pero es una pieza importantísima en el esquema de Xavi, un jugador que cada día juega mejor, pero sin importar eso ha tenido una pérdida de un 40%, pasó de costar 50 a costar 30 millones, un desplome que se ha venido dando temporada tras temporada. Número 7, Marcel Sabitzer. El jugador de Leipzig llegó al Bayern Múnich y no se entendió bien el movimiento porque es un jugador bueno. Al menos en el Leipzig era titular indiscutible y llegó a ser capitán, pero su llegada al Bayern no se entendía mucho porque no hacía tanta falta, o por muchos era considerado como innecesario, y la verdad es que poco utilizado es en el equipo bávaro. Su valor se desplomó 47,6%, pasando de costar 42 millones de euros a 22, 20 millones de euros de diferencia. Número 6, Arthur. Ay, Arthur. El jugador de la Juventus ha dado más penas que glorias al conjunto bianconeri. Su valor se ha desplomado conforme pasan las temporadas y se ve complicado que alce su nivel nuevamente. Una pérdida de valor del 50%, pasando de costar 40 a 20 millones. Literalmente la mitad, 20 millones de diferencia. Número 5, Lorenzo Insigne. Un hombre importante con el Napoli, simplemente es importante por el hecho de decir que es el capitán del equipo, pero su valor ha sido golpeado bastante y pasó de costar 48 millones a 25, una pérdida de 23 millones de euros. Número 4, Timo Werner.
A algunos les sorprenderá y a muchos otros no. Pero bueno, el alemán se posiciona en el puesto 4 luego de tener una pérdida de 23 millones en su valor. Y es que antes costaba 65 milloncitos y ahora 42. Está de más decir el por qué es la pérdida de su valor. Temporadas muy irregulares con el Chelsea. Número 3. Eden Hazard. Considerado por muchos el gran fiasco del Real Madrid, el jugador más caro en la historia de los merengues, un futbolista que llegó con expectativas muy altas y que las lesiones han borrado todo aquel recuerdo de calidad en el belga. El merengue ni siquiera ha podido disputar desde su llegada al Madrid un clásico. Sí, así como lo escuchas, nunca ha jugado contra el Barcelona, así tal cual. Su valor se ha desplomado un 60% teniendo pérdidas de 24 millones de euros, ya que pasó de costar 40 millones a ahora tener un valor de mercado de 16 millones. Número 2. Koke. El capitán del Atlético también ha visto cómo su valor disminuye con el paso de las temporadas. El canterano colchonero tenía un valor de 60 millones de euros, pero ahora un valor actual es de 35 millones, un valor perdido de 25 millones de euros. Número 1. Eriksen. El actual jugador del Brentford tuvo una pérdida de valor en su cambio del Inter al conjunto inglés. Pasó de tener un valor de 40 millones a 15 millones de euros. Una pérdida de 25 millones, pero su calidad sigue intacta a pesar de toda la terrible situación que vivió. Y los goles no han faltado. Ahora se habla de un posible regreso al Tottenham. ¿Les gustaría?